Buenos días, vamos a dar inicio a nuestro culto dominical. Dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú has estado con nosotros y porque podemos sentir tu mano de protección y de provisión en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos decir que hasta este momento tú nos has ayudado y nos has cuidado. Gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu fidelidad, porque no podemos contar tus bendiciones, Señor, son muchas. Te agradecemos el gran amor que nos tienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Siguiendo en el primer libro de Crónicas, mismo capítulo, en el 16, dice: Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ahora vamos a orar dándole gracias a Dios por todas sus bendiciones recibidas esta semana. Acompáñenme a orar. Nuestro buen Dios, seguimos delante de ti ahora queriéndote darte las gracias por cada una de las bendiciones que nos das, Señor, por todo lo que podemos percibir, Señor, como es el alimento, la casa, la salud y también aún las cosas que no percibimos, pero que tú nos las das y son de bendición para nosotros. Gracias porque nos has cuidado esta semana, porque ha sido una semana atípica dentro de esta pandemia, pero tú nos cuidaste y nos diste todo lo necesario. Gracias porque estamos bien, gracias por tus bendiciones, por tu cuidado, tu protección. No podemos expresar con palabras nuestra gratitud, Señor, pero tú conoces nuestros corazones
y queremos reconocer tu bondad, tu grandeza, tu poder. Gracias, Señor, por todo lo que nos das y que no merecemos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 14, y vamos a leer de los versículos 43 al 52. Dice: Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: El que yo besare, ese es. Prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo.
¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos todos. Hoy domingo 21 de febrero damos gracias a Dios, pues nos ha bendecido dándonos sustento y provisto de salud y fortaleza, tanto física y espiritualmente. Debemos estar agradecidos al Señor, mis hermanos, y que sigamos juntos, adelante, engrandeciendo el reino del Señor. Por lo que hoy juntos gocémonos como iglesia, ahí en casa, y adoremos a nuestro Dios, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Sean todos bendecidos y bienvenidos. Preparemos nuestras Biblias para decir nuestra proclama en esta mañana. Dice así la palabra de Dios: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer. Es la enseñanza que me comprometo a seguir. Es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nada me impedirá hacerla parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Amén. Oremos. Nuestro buen Dios, te damos muchas gracias en esta hora, porque en este momento, Señor, lo hemos apartado de todo para dárselo al Señor de señores y Rey de reyes, para honrarte y glorificarte, nuestro Dios. Gracias, Señor, por estos momentos en los cuales podemos inclinar nuestro rostro y pensar en lo maravilloso, eterno, poderoso, santo que eres, Señor. Gracias, Padre. Honramos, pues, tu nombre y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a iniciar nuestro sermón, mis hermanos. Bien, seguimos con la serie de Marcos, en el Evangelio de Marcos, discípulos de Cristo. Ya vamos en el capítulo 14, mis hermanos, casi llegando a la finalización de este hermoso capítulo. Vamos a tener como base bíblica Marcos 14, del 43 al 52, para que lo tengan ahí en su Biblia. De hecho, es la lectura que acabamos de hacer congregacionalmente. Y quiero que pensemos en esta mañana también en nuestro texto lema, que todo el libro de Marcos nos ha llevado a este texto. Marcos 1:17, que dice al texto: y les dijo Jesús, venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Ese es el propósito que este evangelio nos lleva al reconocimiento supremo del Señor Jesús y nosotros sus discípulos. Vayamos pues en pos, sigamos en pos de Él, mis hermanos. El título del sermón esta mañana nos lleva a este pasaje que textualmente nos dice la Escritura: el arresto de Jesús. Pero vamos a titular este mensaje: señales de muerte y señales de vida. Repito, señales de muerte y señales de vida. ¿Y qué es lo que me gustaría que nos lleváramos como centro de este mensaje, hermanos, ahí en nuestro corazón? Que al vivir en Jesús vayamos con corazones llenos de admiración y de amor, reconociendo que nadie sino solo Él es y ha sido capaz de darnos vida eterna y obtener nuestra salvación, ya que por medio de su sacrificio, su muerte y su resurrección, Él nos dio vida y salvación. Por eso debemos de seguir en la senda preciosa que es el Señor Jesús. Bien, déjenme introducirme de la siguiente manera al sermón, hermanos. Este pasaje bíblico podremos ver la seriedad y firmeza de nuestro Señor al llegar la hora tan temida como esperada por el Señor. Ya había sido tomada con amor, obediencia y gran valor sin igual, y voluntariamente la decisión en armonía con la perfecta voluntad del Padre allá en Getsemaní, unos minutos antes que estos siguientes acontecimientos. Esto no significaba que todo el sufrimiento experimentado por Jesús
allá en Getsemaní había terminado. Por el contrario, ahora iba en aumento, a la n potencia, a lo indecible. Es cuando había de empezar a beber la copa que acababa de recibir de la mano de su Padre. Y esa copa amarga iniciaba con la señal de la traición. Sí, la primer señal de muerte fue hecha por uno de los 12, de ese círculo apreciado por el Señor. Solo entonces pudieron los hombres arrestarle y llevarle ante sus tribunales y finalmente llevarlo a la cruz del Calvario. Hermanos, recordemos que cuando Judas salió del aposento alto aquella noche, se apresuró para ir a buscar a los principales sacerdotes con el fin de entregarles a Jesús. Cuando el Señor le dijo: Judas, lo que tengas que hacerlo, hazlo ahora. Y salió Judas inmediatamente. Por supuesto, las autoridades judías habían estado muy ocupadas haciendo distintos planes malévolos, mientras esperaban impacientes el aviso de Judas. Así que cuando llegó el momento, no tardaron estos individuos, no tardaron en reunir un buen grupo de gente armada, con espadas y con palos, dice la Escritura, para ir a arrestar a Jesús sin pérdida de tiempo. Dice la Escritura, uno de los 12, mis hermanos, la crueldad y vileza mostrada por Judas concuerdan con los escritores de los evangelios al enfatizar: fue uno de los 12, diciéndonos es uno del círculo íntimo del Señor Jesús. Esto causaba mayor dolor en el corazón agonizante y triste hasta la muerte de nuestro Señor Jesús. Pues tú y yo podemos esperar de gente enemiga cualquier mal sobre nosotros, pero nunca de un amigo, de uno de los tuyos, de quienes amas. Eso sí que duele. La traición siempre duele, y más que uno de los 12 era quien guió a la multitud hasta el lugar donde Jesús estaba reunido con sus discípulos. Y en un acto de traición sin igual, Judas el desertor usaba toda la información adquirida a lo largo del tiempo que anduvo con el Señor Jesús para entregar en manos de los hombres malvados al mismo Hijo de Dios. Esta traición, hermanos, vergonzosa, esta traición vil, no podemos saber con exactitud qué fue lo que llevó a Judas a esto. Evidentemente, había codicia, dinero de por medio. Además, influyeron seguramente también ciertos sentimientos de frustración al no ver realizado sus expectativas en cuanto al reino y su posición dentro de él. En este caso, nos imaginamos que tuvo su momento de gloria cuando aquella noche iba a la cabeza de un grupo tan numeroso de personas armadas con palos y espadas, una cuadrilla enviada para arrestar a Jesús. Podemos ver que venía de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Es decir, las 3 secciones de lo que estaba compuesto el Sanedrín. De alguna manera, Marcos nos hace notar que la totalidad del Tribunal Supremo judío estaba involucrado en el arresto de Jesús. Y por supuesto, nos muestra una más de las señales en la traición, dando cumplimiento exacto a lo anunciado por Jesús acerca de sus sufrimientos. Lo encontramos ahí en Marcos 8:31, ¿se recuerdan? Y comenzó a enseñarles Jesús que le era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. Podemos ver que estos numerosos grupos era una gran multitud, armada con espadas y palos, como si fueran a capturar a un peligroso criminal del que se esperaba una fuerte resistencia. Pero no eran ellos los únicos que se enfrentaban a Jesús en aquella noche. Lucas nos habla de otra señal de muerte. En las propias palabras de Jesús, hablándoles a sus enemigos, allá en Lucas 22:53, dice: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, les dice Jesús, no extendías la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. No debemos de olvidar, hermanos, que detrás de aquel ejército y tumulto se encontraban todos los principados y potestades de maldad, que en aquella hora se enfrentaban contra el Señor
en una batalla de dimensiones incomprensibles para nosotros. Pero con su poder nuestro Señor salió victorioso sobre las tinieblas espirituales. Lo vemos allá en Colosenses 2, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Le damos gracias a Dios por tan grande victoria. Pero aunque los hombres influenciados por el mal, hermanos, fueron contra Jesús con espadas y palos, al parecer, ellos pensaban que el Señor y sus discípulos ofrecían una fuerte resistencia y que necesitaban estar bien armados si querían arrestarle. Con esta actitud mostraban una vez más que no habían entendido quién era Jesús ni la naturaleza de su reino. Nunca estuvieron atentos a las señales de vida que Jesús hacía. No tomaron en cuenta el hecho de que Jesús nunca había manifestado violencia contra ninguna persona a lo largo de todo su ministerio, haciendo así honor a su título que el profeta Isaías nos dice allá en Isaías 9:6. Príncipe de paz, mi Señor, príncipe de paz. Sin embargo, a pesar de los hechos, los líderes judíos continuaban testarudamente apegados a la idea de que los planes del Señor era establecer su reino terrenal, y suponían equivocadamente que lo haría por medios humanos, despojándolos de sus privilegios. Por esta razón, fueron a su encuentro armados con espadas y palos. Señala la ignorancia y señal de muerte. Su odio hacia Jesús, hermanos, les impedía entender que su reino era espiritual, en el interior del corazón humano, y que tal como ayer y hoy llega a ser parte de él por medio del arrepentimiento y de la fe en Jesús. Máxima señal de vida. Más adelante volví a explicarles esto mismo cuando estuve enfrente de Pilatos. En Juan 18:36 nos dice la Escritura, respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Resulta evidente, en todo tiempo debemos estar atentos, hermanos, a las señales de muerte y señales de vida. Muchos históricamente han intentado imponer el cristianismo por medio de la fuerza, señal de muerte. No tiene nada que ver con el reino que Jesús vino a establecer y que predicó. Por lo que señales de vida, hermanos, señales de la vida es ver que el verdadero cristianismo crece y se desarrolla por la influencia del Espíritu Santo en los corazones, pero nunca por medio de la lucha armada. Allá en Zacarías 4:6, el profeta del Antiguo Testamento señala estas palabras. Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con el Espíritu. Con mi Espíritu, dice la palabra, ha dicho Jehová de los ejércitos. Por lo que estemos alertas, velando y orando, identifiquemos las señales de muerte, hermanos, y vivamos y hagamos señales de vida. Pasemos al primer punto. En primer lugar, hermanos, la señal de Judas de traición y muerte. Marcos 14, del versículo 44 al 45, dice el texto: y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Los evangelios, hermanos, y como Marcos incluido, llama nuestra atención también sobre la bajeza de la señal de la muerte, elegida por Judas Iscariote, el traidor. Al que yo besare, ese es. Qué tremenda señal. El término original usado en esta palabra significa que al que besare efusivamente, repetidamente, con cariño. Era la costumbre, la forma en la que se besaba a alguien que se añaba entrañablemente. Así es la traición de muerte. Judas la consumó con un beso.
el más hermoso de los signos de afecto humano, era usado en este caso como la más cínica y vil expresión de hipocresía y falsedad. Pero así era Judas, siempre fingiendo, viviendo en doble vida, doble cara, aparentando amor y respeto cuando en realidad no sentía nada de eso por Jesús. Señal de muerte. Todo aquel que no siente nada por Jesús da señales de muerte. Pero qué diferente de aquella mujer que después de derramar sobre Jesús un costoso perfume, no dejaba de besar sus pies, nos dicen los evangelistas. Señal de vida. Señal de vida es adorar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser a Jesús. Esto es señal de vida. ¿Con cuál te identificas, tú que me escuchas y que me ves? Y aunque Jesús se sometió a esta indignidad sin impedirlo, no dejó de subrayar y recalcar la gravedad de su traición a Judas. Dice Lucas 22:48. Entonces Jesús le dijo a Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Jesús dando oportunidad a Judas, hermanos, de que se arrepintiera, de reconsiderara, que volteara a Dios y pidiera perdón por su tremendo pecado. Ya que nunca Dios desecha a un corazón contrito y humillado, a un corazón arrepentido. Eso es señal de vida, cuando te arrepientes de todo tu corazón. Pero si no te arrepientes, como Judas, es señal de muerte. La historia de la traición de Judas es penosa en extremo y pone en gran evidencia, como ningún otro lo haya hecho anteriormente, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Intentar comprender cómo el Señor no solo toleró la presencia del traidor en el seno de su círculo más íntimo, sino que habiéndole escogido para formar parte de los 12, lo trató siempre con respeto y por igual. Resulta incomprensible. Tal fue el trato de Jesús hacia Judas, que los demás discípulos no sabían quién era el que había de entregarle. ¿Se recuerdan cuando dijo el Señor Jesús, uno de ustedes me va a entregar? Y ellos decían, ¿quién seré yo, Señor? ¿Seré yo? Más dudaban de ellos mismos que del propio Judas. Marcos 14:46 nos dice, entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Hermanos, era pasada la medianoche, la hora del aparente triunfo de las tinieblas, cuando el Hijo de Dios era arrestado sin ninguna dificultad y llevado por hombres pecadores para ser juzgado y condenado. No obstante, nada de esto habría ocurrido si Jesús mismo no lo hubiera permitido. Recordemos, por ejemplo, la ocasión en que, después de haber predicado en la sinagoga de Nazaret, la gente llena de ira lo echó fuera de la ciudad y lo llevó hasta una cumbre del monte con la intención de despeñarle. Ahí en Lucas 4:29 al 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O incluso en esa misma noche, cuando los judíos fueron a arrestarle, cuando fue ese tumulto a arrestarles, el evangelista Juan, en el Evangelio de Juan, nos dice, allá en Juan 18:4 al 6, dice el Señor, cuando le preguntaron, cuando el Señor les pregunta, ¿a quién buscáis? Y ellos contestaron, a Jesús Nazareno. Fue entonces cuando Él les dijo, yo soy. Y retrocedieron y cayeron a tierra, fulminados. Sin lugar a dudas, su arresto fue solo posible porque Él lo permitió. O dicho de otra manera, porque Él mismo se entregó a sí mismo por nosotros. Cabe recalcar, hermanos, a partir de aquí veremos a Jesús ya atado de sus manos, llevado de un lugar a otro, sufriendo continuo muestras de maldad y desprecio y el odio humano influenciado por el odio de las tinieblas. Satanás y sus ángeles, principados y potestades, respiraban señal de muerte. Hasta ese momento,
es conveniente recordar que todo estaba ocurriendo durante la noche de la Pascua. La fiesta anual en la que los israelitas recordaban su liberación de la esclavitud de Egipto. Pero Marcos nos quiere hacer notar que para Jesús no fue una fiesta de liberación, sino que por el contrario, insiste en mostrarnos que Jesús era el Cordero Pascual, que había de morir para traer libertad a su pueblo. Señal de vida. Uno sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote, nos dice el versículo 47. Aunque Marcos no lo dice, Juan nos dice que fue Pedro el apóstol quien sacó esa espada y hirió al sirviente del sacerdote. También nos dice su nombre era Malco, el siervo del sumo sacerdote, Juan 18:10. Algunos estudiosos dicen que Marcos no reveló el nombre de Pedro porque todavía podría ser peligroso para él, dada la fecha. Esa fecha temprana en la que escribió el Evangelio. Algunos dicen que por eso es que Juan, 40 años más tarde, tiene, inspirado por Dios, la oportunidad de escribir el nombre de Pedro. Ahora bien, ¿por qué actuó Pedro de esa forma? Seguramente quería demostrar una señal de vida. Él estaba con Jesús. La promesa que le había hecho al Señor de acompañarlo hasta la muerte. Estaba dispuesto a cumplirla al precio que fuera. Pero el Señor no lo dejó continuar por ese camino. No era la voluntad del Señor. Además de ser, el Señor, además de detener a Pedro, sanó inmediatamente al hombre que hirió Pedro y le puso nuevamente su oreja en su lugar. Y también le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. En ese momento se empezaba a apreciar la falta de preparación a la que Jesús les había exhortado con mucho cariño en el Getsemaní. ¿Se recuerdan? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Marcos 14:38. La reacción de Pedro fue debilidad evidente, una reacción violenta y asesina, ya que aunque solo le cortó la oreja, seguramente Pedro quería cortarle la cabeza. Sin lugar a dudas fue una actitud totalmente inapropiada, un impulso de la carne que no era gobernada por la oración y la voluntad de Dios, sino por la carne. Si antes hubiera aceptado orar junto a Jesús, le habría escuchado y le habría escuchado decir que estaba listo para ser entregado, para morir. Y esto le hubiera ayudado a tener un comportamiento más reflexivo y menos impulsivo a Pedro. Además, Pedro no entendía la naturaleza del conflicto. Seguramente el hecho de ver que toda aquella gente llevaba sus espadas le hizo perder de vista que la verdadera guerra no se estaba librando, sino que era una guerra espiritual. Y como decimos, si hubiera preparado en oración y velado, sabría de qué se trataba y cuáles son nuestras armas. Por otro lado, la actitud de Pedro fue completamente imprudente, llegando a colocar al Señor en una posición muy comprometida. Si Jesús le hubiera dejado continuar ese camino, las autoridades judías no habrían tratado al Señor Jesús de esa forma, sino peor, e incluso hubieran avergonzado su obra. ¿Cómo se habría reído Satanás al ver al Salvador del mundo capturado como un vil guerrillero? Porque supuestamente sus discípulos estaban armados. Y no era eso. Por eso es que el Señor lo detuvo. Cuando Jesús responde en Marcos 14:48, como un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Lo estaba tratando como a un ladrón que huye de la justicia. Pero él muestra lo equivocado que estaban,
recordándoles que él nunca había actuado en forma clandestina, sino que había siempre obrado públicamente, sin ocultarse, allí en el templo, donde todos podían escucharle y verle, evidenciando señal de vida. Lo cierto es que quienes actúan en la noche, a escondidas, para evitar ser vistos por el pueblo, ellos evidenciaban señal de muerte, de manera que mostraban cuál era el origen de su poder. Esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, nos dice en Lucas 22:53. Habiendo sido incapaces de encontrar alguna acusación en contra de Jesús mientras enseñaba públicamente en el templo a la luz del día, así que se escondieron al amparo de la noche, de las tinieblas, para acusarle infundadamente. Viles mentiras. ¿Y quién es el padre de mentira? El diablo. Estaba con ellos. De otro modo, si realmente había pruebas contra él, ¿por qué no le habrían arrestado en el mismo momento en que estaba enseñando en el templo? Y aunque sus visitas al templo lo habían provocado, muchas ocasiones lo habían provocado al Señor, buscando que dijera alguna palabra comprometedora, nunca habían encontrado en él algo por lo cual se le arrestara. Así que buscaron la noche, dando así comienzo al proceso sin ninguna garantía de legalidad, y donde el veredicto manipulado había sido fijado con anterioridad. Señal de muerte. La calumnia. En segundo lugar, hermanos, la señal de las Escrituras. Marcos 14, versículo 49, dice al texto: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. El cumplimiento de las Escrituras. Es así para que se cumplan las Escrituras, la señal de vida. Dios, hermanos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Pablo, con un corazón ya transformado por el poder de Dios, escribe esto años más tarde, ahí en su carta, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según como algunos las tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, con la pluma en mano, el propio Pedro nos recuerda que las promesas de Dios, dadas por él en las Escrituras, no se retardan, como algunos creen. Hermanos, si alguien ha experimentado en carne propia la paciencia de Dios, en su persona fue Pedro, quien con una espada cortó la oreja de Malco en Getsemaní, cuando se presentó el gentío para arrestar a Jesús, al ejecutar la traición de Judas. Queridos amigos, el Señor es paciente para contigo hasta este tiempo, por lo que se te invita a que te arrepientas, que vuelvas a tu origen, vuelve a Dios Creador. Y Cristo Jesús es el camino para llegar a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Las Escrituras nos lleva a que volvamos a contemplar nuevamente lo que está ocurriendo desde dos dimensiones diferentes, la humana y la divina. Desde un punto de vista, y hemos dicho que el hecho de no prenderle en el templo se debió a que no encontraron nada de qué culpar a Jesús, y porque tenían miedo de la multitud que le escuchaba y era testigo de sus maravillas. Pero desde otra perspectiva, lo arrestaron de este modo para que se cumpliese la Escritura. La Escritura tenía que ser cumplida, hermanos. La señal de la Escritura se cumple. Pero ¿cuáles eran las Escrituras que se debían de cumplir? Y habíamos visto en el pasaje anterior. Podemos pensar en la traición de Judas, uno de los apóstoles del círculo íntimo de Jesús, del que el salmista hablaba.
Salmo 41, versículo 9 nos dice: aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Salmo 41 es el texto en el que el rey David habla de la traición protagonizada por el hombre de mi paz. El salmista presenta una verdadera radiografía de la traición. Salmo 41, versículos 6 al 9. Así es el traidor. Habla una cosa en presencia del amigo y otra bien distinta entre sus detractores. Se reúne, murmura, piensa y habla mal, juzga a la persona, descalifica la integridad moral. Pero sobre todo, el traidor viola la confianza de quien habla, de quien le había depositado a él su confianza. En la experiencia del rey David, aquel hombre se llamaba Ahitofel. Este había sido su consejero y hombre de confianza, hasta que se unió a Absalón, el hijo de David, que intentaba usurpar su trono por medio de golpe de estado. Lo podemos ver en segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Pero llegó un momento en que los consejos de Ahitofel no fueron tenidos en cuenta y entonces se ahorcó y así murió. Segundo de Samuel, capítulo 17, versículo 23. Y Judas hizo lo mismo. Salió y fue y se ahorcó después de consumar su traición. Mateo 27, 5. Otro cumplimiento de la Escritura es la actitud de Jesús cuando fue arrestado, negándose a defenderse. Nos confirma la profecía en Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Hermanos, el hecho de que en el momento de su arresto todos los discípulos abandonaron a Jesús también había sido profetizado allá por Zacarías. ¿Se recuerdan que lo vimos la vez pasada? Zacarías capítulo 13, verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta afirmación de Jesús nos recuerda que a lo largo de todo el Antiguo Testamento hay constantes referencias a Cristo en su obra. Por eso el Señor dijo que era necesario que fuera así para que se cumplieran las Escrituras. En otras palabras, para que se cumplieran las señales que ya había evidencia en los antiguos escritos. Hay muchas partes de las Escrituras y por esta razón hay algo que quiero comentarles, mis hermanos. Desgraciadamente, muchos cristianos en la actualidad desconocen mucho de esta parte de las Escrituras, de las profecías. Y por esa razón se pierden de grandes bendiciones. Veamos la represión que Jesús hace a los dos que iban caminando en Emaús, ¿se recuerdan? Después de su resurrección, porque no percibieron ni creyeron que todo lo que había ocurrido con Jesús ya había sido descrito a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Vámonos a Lucas, versículo 24, 25 al 27. Dice el texto: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decía de él. Estas son señales de las Escrituras confirmadas por Jesús. La señal de la huida de los discípulos. En tercer lugar, dice Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Como estábamos considerando, hermanos, Jesús fue arrestado sin dificultad, pero sin embargo, todos los discípulos lograron escapar. Este hecho me deja y me sorprende. Si las autoridades judías estaban decididas a terminar con el movimiento de Jesús de Nazaret, ¿no habría sido conveniente arrestar también a sus seguidores más cercanos,
con el fin de cortar de raíz cualquier posible brote. ¿Y cómo pudieron escapar todos los discípulos si habían salido contra ellos una gran guardia, un numeroso ejército, numerosas personas? Por lo que los que le iban a arrestar se encontraron con dos tremendos obstáculos para lograrlo. Por un lado, aunque Jesús y sus discípulos estaban en absoluta minoría, sin embargo, Jesús, era quien estaba dictando las condiciones para su arresto. Dice Juan 18:8, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Salió el Señor a defender a sus discípulos. Si me buscad a mí, dejad ir a estos. Seguramente había sido la intención de las autoridades judías apresar también a los discípulos. Pero Jesús en su defensa salió y se cumplió así lo que él mismo había anunciado. De los que me diste, ninguno perdí. Juan 18:9. Solo la protección del mismo Señor les pudo salvar de estos complicados momentos a sus discípulos. Y por otro lado, estaba la palabra profética, que ya habíamos comentado, anunciada por que se iban a dispersar las ovejas, por lo que los discípulos serán esparcidos, Zacarías 13:7. De esta manera, el viento se llevó todas las promesas que los discípulos habían hecho a su maestro, al Señor Jesús, de morir con él hasta y jamás abandonarlo. Pero también se sumaron las maquinaciones de los enemigos de apresar a los discípulos, porque los discípulos tuvieron oportunidad de huir. Por otro lado, podemos imaginarnos también la sorpresa de los discípulos ante todo lo que estaba ocurriendo. Hasta aquel momento, el Señor había solucionado cualquier situación incómoda que los judíos habían ocasionado, saliendo siempre airoso de todas ellas. Incluso el mar le obedecía, ¿se recuerdan? Tenía autoridad el Señor Jesús sobre la naturaleza, sobre los espíritus diabólicos, sobre los hombres. Pero ahora el Señor estaba ahí, prendido, sin que él hiciera absolutamente nada para impedirlo. De repente eso confundió a los discípulos. Los discípulos vieron que todo su mundo se venía abajo y no pensaron en otra cosa más que en huir. Así que Jesús quedó solo, abandonado por sus amigos y en manos de sus crueles enemigos. Sin duda, hermanos, esta es una de las experiencias más dolorosas por las que un ser humano puede pasar. La soledad, ser abandonado. Pero ahora podemos estar seguros de que Jesús nos entiende y que además nunca nos abandonará. Siempre estará con nosotros. El apóstol Pablo encontró mucho consuelo en esto durante su primer juicio ante el César. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 16 y 17. Dice el texto, en mi primer defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fortaleza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Y así fui liberado de la boca del león. Nos cuenta Pablo esa victoria que tuvo. Pero finalmente, y a pesar de todo, el plan eterno de Dios estaba llevándose a cabo, valiéndose para ello incluso de la maldad de los hombres o la debilidad de sus discípulos. Hechos 2:23 nos dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Como estamos considerando, Jesús fue arrestado sin dificultad, pero sin embargo, todos los discípulos lograron escapar. Este hecho no nos deja de sorprender. Y esto es importante. Saber que los discípulos iban a ser arrestados y que no había obstáculo para hacerlo, pero sin embargo, allí el Señor Jesús salió en rescate de ellos. Y la palabra de Dios, hermanos, es hermosa. Podemos ver
lo que comenté en este momento, la experiencia del apóstol Pablo, cómo él aprendió cuando se vio solo, porque todos los que lo acompañaban no estaban con él. Lo dejaron, dice, desamparado. Pero al igual que el Señor, él pidió por ellos. Dice la palabra que a pesar de todo el Señor cumplió sus planes, ¿verdad? Marcos 14:50 dice, entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Apareció después de este texto, cuando el Señor ya se ve solo, apareció un incidente que solo Marcos nos comparte y que al parecer resulta irrelevante en la narración. Está en Marcos 14, versículos 51 y 52. Voy a leer nada más el encabezado que dice el texto. Pero un cierto joven le seguía. ¿Por qué decidió incluir Marcos este relato? ¿Cuál es la razón para que esté ese relato aquí? La respuesta más probable es que el joven al que se refiere estos versículos no fuera otro que el mismo escritor del Evangelio, o sea, Juan Marcos. En ese caso, sería una autobiografía, por lo que él mismo nos estaría diciendo, yo estuve allí, yo fui testigo, yo vi todo. Si esto fuese así, no solamente tenemos su firma de una manera muy discreta, sino que además nos estaría haciendo saber de su proximidad a los hechos que estaba narrando. En ese caso, revelaría su deseo de seguir al Señor juntamente con la flaqueza de su vergonzosa huida y confirmaría también la absoluta soledad del Señor en su hora más angustiosa. Ahora, preguntémonos, ¿por qué estaba allí? ¿Por qué iba a cubrirse con una sábana? ¿Cuánto tiempo le llevaría? Algunos expertos, estudiosos, han dicho que Marcos estaba ahí porque él vivía, el aposento alto era propiedad de sus padres. Y eso lo vemos en Hechos 12:12, cuando los discípulos estaban en el aposento alto. Marcos vivía en la parte baja y dicen los estudiosos, ¿verdad? Suponen, hacen unas teorías, pero se las comparto, que Marcos estaba durmiendo mientras se fueron a Getsemaní los discípulos, pero que después oyó un ruido tremendo, ¿verdad? Y que era Judas con la muchedumbre buscando a Jesús. Y al ver que ya estaba todo oscuro, se retiró y lo buscó en el Getsemaní, porque Judas sabía la rutina del Señor. Y fue ahí donde fue apresado el Señor por este tumulto de gente. Y Marcos lo siguió y al verse descubierto dice que le quitaron la sábana y iba desnudo, o sea, iba con su ropa de dormir, ¿verdad? Eso es mera suposición, son conjeturas solamente, porque es difícil encontrar otra explicación razonable para este pasaje. Lo cierto, hermanos, que esto da testimonio, este testimonio que da Marcos, del abandono de los discípulos de Jesús, y nos lleva a ver una vez más el gran amor que Jesús siempre mostró, pues amó a Judas, quien con alevosía y ventaja, aunque era uno de los 12, le traicionó cruelmente, traicionó a Jesús. Fue a Judas a quien hasta el último momento buscó con amor el Señor Jesús para que se arrepintiese de su pecado, de su traición. Lo mismo hizo a Pedro, quien con su vida juró y perjuró que jamás lo iba a abandonar y huyó y lo siguió de lejos, negándole 3 veces, cumpliéndose lo dicho por Jesús, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y dice la Escritura que Pedro lloró amargamente y se arrepintió de todo su corazón. Jesús perdonó a todos sus débiles discípulos y oró al Padre incluso por sus detractores y ejecutores. Jesús nos amó al extremo, hermanos. Hermanos, esa es señal de vida, el amor de Jesús que nos tiene, que te tiene a ti y me tiene a mí.
no más muerte. Dice la palabra que les invito a que me acompañen a Juan capítulo 3, versículo 16 al 18. Toma tu Biblia, quiero que la leas conmigo. Sé que no podemos hacer lecturas congregacionales, pero quiero en esta hacer una excepción. Juan 3, versículo 16 al 18, que dice el texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermanos, hoy su pueblo redimido, le decimos al Señor con todo nuestro corazón: gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu vida. Gracias por tu sacrificio, porque te sacrificaste en ese sacrificio indecible por todos y cada uno de nosotros. Y pese a que te rechazamos y que hemos sido unos traidores, nos has amado y nos has perdonado. Bendecimos y exaltamos tu santo nombre, Señor Jesús. Hoy tu pueblo reunido aquí. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por esa salvación hermosa que nos has proporcionado al morir en la cruz. Gracias, Señor, porque nos reúnes como pueblo tuyo en este día para honrar y glorificar tu nombre. Exaltamos tu santo nombre, mi precioso Jesús. Recibe, Señor, nuestra adoración, nuestro agradecimiento. Señor, ten misericordia de aquellos que aún no te conocen y que rechazan tu nombre. Danos palabras de sabiduría. Ten misericordia de ellos, Señor. Te ruego, Padre, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que nos fortalezcas en este tiempo de prueba, donde no podemos reunirnos, pero sí podemos estar juntos por medio de estos medios electrónicos, Señor. Quiero, Señor, que juntos honremos y glorifiquemos tu nombre y aceptes nuestra gratitud por esa salvación tan hermosa, tan grande y eterna que nos has dado en Cristo Jesús. Que esa misma salvación hermosa, grande y eterna nos sirva, Señor, para vivir hasta el último aliento, consagrados a ti, Señor. Te lo ruego en Cristo Jesús, en tu nombre, mi Dios. Te ruego esto y honramos al Padre en tu nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga y nos guarde. Amén.